14 de octubre de 2025. Una señal tenue apareció en el feed del observatorio Pan-STARRS, un reflejo que se movía en perfecta sincronía con el objeto interestelar 3I/diagonal Atlas. Al principio, se descartó como ruido de datos, un artefacto de calibración causado por interferencia solar. Pero en cuestión de horas, telescopios en Chile, Hawái y Sudáfrica confirmaron la misma trayectoria. Un segundo cuerpo, 100 veces más grande que Oumuamua, acelerando hacia el mismo vector. Sin propulsión conocida. Sin desgasificación visible. Sin explicación gravitatoria. Entonces, sin previo aviso, los registros del observatorio se apagaron durante 23 minutos. Cuando los datos regresaron, el nuevo objeto se había acercado. Que sigue exactamente a 3I/diagonal Atlas. El descubrimiento comenzó en silencio, en las primeras horas del 11 de octubre de 2025, cuando un analista del observatorio Pan-STARRS 1 en Haliacal notó un eco irregular en un feed de seguimiento destinado a la calibración. Los datos parecían rutinarios. Una interferencia menor en el fondo de 3I/diagonal Atlas, el tercer objeto interestelar detectado al entrar en el sistema solar. Sin embargo, un segundo eco persistía en el espectrograma, tenue pero constante, su movimiento curiosamente sincronizado con el objeto principal. Al principio, la anomalía se archivó como ruido instrumental. Pero para el 13 de octubre, la misma señal reapareció en conjuntos de datos independientes del Observatorio Las Campanas en Chile y del Conjunto Astronómico Sudafricano. Cuando los analistas superpusieron las trayectorias, la alineación era inquietante. Ambos objetos compartían un vector orbital dentro de 12 y 3 grados uno del otro. Tal precisión implicaba coordinación, no coincidencia. A diferencia de Oumuamua, cuya trayectoria errática una vez desconcertó a los científicos, el nuevo cuerpo parecía realizar microajustes, leves cambios de velocidad que resistían toda explicación gravitatoria. Su aceleración sugería control, aunque no se detectó ninguna firma térmica o estela de gas ionizado. Los instrumentos que escaneaban en busca de hielo sublimando no devolvieron nada. El objeto estaba frío, silencioso y era masivo. Luego llegaron los apagones. En 3 continentes, exactamente a la misma hora, 23 minutos de datos de observación desaparecieron. Las redes eléctricas se mantuvieron estables. El tráfico de red, no. Solo la telemetría telescópica se congeló. Cuando los sistemas se reactivaron, el objeto desconocido había reducido la distancia a 3I/diagonal Atlas en casi 12 y 12 unidades astronómicas. El Centro de Planetas Menores de la NASA solicitó una transferencia completa de registros a los conjuntos independientes. Para cuando la solicitud llegó a los servidores, bloques enteros de datos habían sido sobrescritos. De los fragmentos sobrevivientes, los analistas identificaron algo profundamente irregular: pulsos ocultos dentro de la curva de luz reflejada, que se repetían cada 73 segundos. La frecuencia no se correspondía con ningún patrón de rotación conocido o artefacto de telemetría. Un análisis de Fourier posterior reveló un espaciado armónico consistente con una modulación intencionada. Era como si el propio reflejo llevara información estructurada, un susurro incrustado en el flujo de datos. La anomalía ya no era estadística, era conductual. Y mientras los investigadores se preparaban para decodificar el patrón, una conclusión comenzó a inquietar incluso a los astrónomos más cautelosos. Lo que sea que seguía a 3I/diagonal Atlas no meramente lo perseguía, estaba respondiendo. Pero lo que esos pulsos revelaron en el análisis de frecuencia desafiaría todos los modelos conocidos de mecánica celeste. El apagón del 13 de octubre provocó una escalada inmediata dentro de la red del espacio profundo del Laboratorio de Propulsión a Chorro, la columna vertebral de la comunicación de la Tierra con las sondas más allá de la órbita de Marte. Los ingenieros de datos comenzaron a diseccionar la telemetría en bruto para localizar el punto de fallo. Lo que encontraron fue mucho más extraño que una corrupción. Los vacíos en el conjunto de datos no eran aleatorios. Formaban intervalos deliberados, espaciados uniformemente, cada uno durando precisamente 1380 segundos. Dentro de esos vacíos, cada bit de telemetría con marca de tiempo había sido sobrescrito, no borrado. El código de reemplazo llevaba una firma inconfundible: origen terrestre. El rastreo de IP lo vinculaba a múltiples matrices de retransmisión terrestres en California, Canberra y Madrid. Cada sitio negó haber emitido transmisiones en esos momentos. Sin embargo, los registros del sistema confirmaban tráfico saliente coincidiendo con la pérdida de las feeds de los telescopios. Por primera vez, la investigación pasó de una anomalía astronómica a una posible brecha de seguridad.
Mientras los analistas de red buscaban respuestas en la Tierra, llegó otra observación desde arriba. El conjunto de telescopios ALMA en Chile reportó una confirmación independiente del objeto secundario tras 3/Atlas. El mapeo por radar mostró una señal de retorno con una coherencia sin precedentes, una reflectividad casi perfecta, como si rebotara en una aleación ingenieril. Su albedo radar superaba al de los asteroides de hierro-níquel por un factor de 10. La reflexión llegaba en ráfagas discretas, sincronizadas, como si fueran pulsos de señal deliberados en lugar de dispersión caótica de un cuerpo giratorio. Públicamente, la NASA desestimó el evento bajo la frase interferencia óptica en revisión. En privado, el tono era muy diferente. Las comunicaciones internas del JPL describían una masa guiada mostrando movimiento no gravitatorio. Los datos de aceleración de 3 observatorios confirmaron patrones de microempuje inconsistentes con cualquier comportamiento cometario natural. El objeto estaba maniobrando. Para finales de octubre, los temores de interferencia dieron paso a una nueva realización. Lo que sea que había causado el apagón también había enmascarado la velocidad de aproximación del objeto. Las soluciones orbitales actualizadas mostraban que aceleraba más rápido de lo que cualquier cuerpo natural conocido de su tamaño podría sostener sin desintegrarse. Entonces, durante una auditoría de integridad de datos a altas horas de la noche, un joven ingeniero de sistemas notó algo que los modelos habían pasado por alto. Una secuencia enterrada profundamente dentro del ruido del eco de radar. Números que se repetían a intervalos irregulares pero predecibles, formando un ritmo matemático que no debería existir en una dispersión aleatoria. Parecía que la interferencia no era un accidente por pérdida de señal. Era un mensaje, oculto dentro del estático. Luego, un ingeniero de datos descubrió un patrón repetitivo en el eco de radar. Una secuencia numérica incrustada dentro del ruido. El patrón incrustado en el eco de radar era diferente a todo lo registrado en la observación del espacio profundo. Cuando los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro realizaron un análisis de Fourier discreto, encontraron una periodicidad extraordinaria, exactamente 73 segundos entre los picos de pulso. Esto no era un parpadeo cósmico aleatorio. Los intervalos de números primos son extremadamente raros en los sistemas astrofísicos naturales. Sin embargo, aquí, en medio del zumbido de fondo de la radiación cósmica, la repetición persistía con precisión matemática. La comparación espectral posterior reveló algo aún más inquietante. La modulación de esos pulsos reflejaba la línea del hidrógeno de 21 centímetros. La frecuencia de radio universal asociada con las transiciones del hidrógeno, largamente teorizada como una opción lógica para la comunicación interestelar. La implicación fue inmediata y escalofriante. Esto no era ruido, era estructura. El objeto que seguía a 3/Atlas parecía estar transmitiendo un identificador. En un intento por visualizar la anomalía, 3 observatorios, el Very Large Array en Nuevo México, ALMA en Chile y la Estación del Espacio Profundo de Canberra en Australia, colaboraron para triangular los ecos de radar. Durante varias noches, reconstruyeron un modelo volumétrico del objeto secundario. La forma que emergió desafiaba las expectativas. Un cuerpo masivo y alargado de casi 2,4 kilómetros de longitud, con una simetría angular demasiado precisa para una formación natural. Su volumen estimado excedía al de Oumuamua por un factor de 100. Cada fotograma grabado confirmaba movimiento controlado. El objeto mantenía una precisión de trayectoria de menos de 1 grado mientras igualaba la velocidad de 3/Atlas dentro de 2 decimales. Un comportamiento consistente con un vuelo en formación deliberado. La hipótesis que se formaba entre los equipos científicos era tan audaz como lógica. Los 2 cuerpos interestelares podrían representar un sistema coordinado, una dinámica de sonda padre-hijo, donde una dirigía o observaba a la otra. Pero antes de que los hallazgos pudieran consolidarse, ocurrió una catástrofe. El modelo compuesto, almacenado en servidores seguros del JPL, desapareció de la noche a la mañana. Los nodos de respaldo en Pasadena, Canberra y Darmstadt reportaron simultáneamente discrepancias de checksum y metadatos corruptos. Todo el conjunto de datos de la reconstrucción, meses de trabajo, era irrecuperable. Oficialmente, la NASA atribuyó el incidente a una propagación de fallo de almacenamiento anómala. Extraoficialmente, varios ingenieros confirmaron que las eliminaciones ocurrieron precisamente cuando el siguiente pulso de 73 segundos alcanzó su amplitud máxima. Era como si la señal misma hubiera interferido con el sistema destinado a decodificarla. Los investigadores independientes que intentaron replicar los datos solo encontraron fragmentos, retornos parciales,
ecos incompletos, despojados del ritmo matemático original. En su ausencia, la especulación estalló. ¿Era este un sistema de comunicación autoprotector? ¿O una reliquia de una inteligencia que ya no existía? Entonces, mientras el debate fracturaba a la comunidad investigadora, el telescopio espacial James Webb registró algo sin precedentes, un intenso destello de banda estrecha emergiendo desde lo más profundo del objeto perseguidor. Durante 1.4 segundos, brilló más que cualquier reflejo conocido a esa distancia. Y cuando la luz se desvaneció, todas las teorías cambiaron. Y justo cuando el debate comenzaba, James Webb detectó algo que nadie esperaba, un destello de luz desde dentro del objeto mismo. La señal llegó sin previo aviso. El 28 de octubre de 2025, el telescopio espacial James Webb registró una repentina ráfaga de banda estrecha originada en la región ocupada por el objeto que seguía a 3I/diagonal Atlas. La emisión duró 1.4 segundos, un momento tan breve que casi escapa a la detección automática. Sin embargo, su intensidad excedía cualquier cosa natural a esa distancia. No había ninguna reflexión solar lo suficientemente fuerte como para justificar la magnitud medida. Los sensores de Webb registraron el evento como un destello controlado y coherente en lugar de una dispersión difusa de luz. La deconvolución espectral reveló que la longitud de onda de la emisión se alineaba casi perfectamente con la excitación de plasma de xenón, una firma idéntica a la generada por sistemas de propulsión iónica. Sin embargo, la curva de energía era anómalamente pura. No había colas de decaimiento, ningún pico de calor infrarrojo residual, ningún polvo circundante. Lo que sea que había emitido la luz lo había hecho con extrema precisión, y luego había vuelto al silencio completo. Cuando los analistas del Centro de Vuelo Espacial Goddard ajustaron la forma de onda por el corrimiento al rojo relativista, surgió una segunda anomalía, un patrón de modulación de amplitud que se repetía a intervalos exactos que coincidían con la secuencia prima de 73 segundos vista por primera vez en los ecos de radar. La luz no solo se reflejaba, estaba codificando. Internamente, un informe clasificado circuló entre el equipo científico de Webb, etiquetando el evento como posible transmisión binaria. Cada pulso llevaba un espaciado consistente entre picos, asemejándose a paquetes de datos más que a ruido radiativo. Fuera de la agencia, sin embargo, la historia era diferente. El comunicado público de la NASA redujo el incidente a una sola frase: emisión observada consistente con reflexión instrumental. En cuestión de días, esa declaración comenzó a desentrañarse. Se filtró un memo interno del sistema de datos astrofísicos, refiriéndose a intentos de comunicación consistentes con estructura de intervalo primo. El documento confirmaba múltiples detecciones en diferentes instrumentos de observación, todos sincronizados con la misma cadencia repetitiva. La consistencia era imposible de explicar como coincidencia. Cada 73 segundos, los sensores de Webb registraban fotones residuales tenues dentro de la misma banda espectral, como si estuvieran esperando un reconocimiento. Era como si el objeto hubiera enviado un único mensaje, y ahora estuviera escuchando una respuesta. A puerta cerrada, el debate fracturó a los equipos de investigación. ¿Era esto evidencia de telemetría de propulsión activa, o de una baliza interestelar intencional? La distinción importaba poco, cualquiera de las explicaciones sugería agencia. Y entonces, 73 segundos después, la señal regresó, más larga, más fuerte e inconfundiblemente deliberada. Lo que contenía la siguiente señal llevaría a los científicos a uno de los debates más controvertidos en la historia reciente. Para principios de noviembre de 2025, la comunidad científica se encontró dividida a lo largo de líneas ideológicas. Los datos ya no eran negables. Múltiples observatorios habían registrado emisiones sincronizadas, todas conformándose a un intervalo primo matemáticamente perfecto. Algo detrás de 3I/diagonal Atlas estaba transmitiendo, maniobrando y adaptándose de maneras que desafiaban todo modelo natural. Con nuevos datos escasos y los informes oficiales restringidos por clasificación, tres hipótesis dominantes comenzaron a cristalizar dentro de las redes de investigación. La primera se conoció como la hipótesis de la reliquia. Proponía que el objeto era un fragmento de una antigua nave interestelar autorreplicante, quizás una derelicta, que aún respondía a la radiación cósmica a través de una programación latente. Según esta teoría, la secuencia prima podría representar una estructura de comando en descomposición, haciendo eco a través de eones. Los proponentes citaban la aparente precisión de los destellos de luz como evidencia de rutinas automáticas de autocomprobación, una sonda ejecutando instrucciones que ya no comprendía. Sin embargo, incluso mientras la teoría ganaba tracción,
Su debilidad era evidente. No había estela de escombros, ni desintegración, ni pérdida de energía. La aceleración del objeto aumentaba. Otros se inclinaron por la hipótesis del acompañante, una interpretación mucho más coordinada. Este modelo veía a 3 y barra diagonal Atlas y su masivo perseguidor como un par binario, dos entidades encerradas en una relación deliberada, una transmitiendo, la otra recibiendo. En esta visión, 3 y barra diagonal Atlas no era la anomalía, sino el mensajero, una sonda más pequeña retransmitiendo telemetría a una nave nodriza que seguía detrás. Explicaba la precisión, el vector idéntico y las emisiones sincronizadas. Pero si era cierta, planteaba una pregunta mucho mayor. ¿Quién, o qué, los envió a ambos? La teoría final surgió de los datos más inquietantes de todos, desviaciones sutiles en la trayectoria proyectada de 3 y barra diagonal Atlas, correcciones minúsculas imposibles sin influencia externa. Estas dieron lugar a la hipótesis del centinela, la idea de que el objeto perseguidor no estaba ni muerto ni pasivo, sino observante. Una máquina diseñada para monitorear, analizar y posiblemente guiar. La aceleración creciente y la alineación vectorial del objeto apoyaban el modelo. El propio sistema solar, sugirieron algunos, podría estar ahora bajo observación silenciosa. Cada hipótesis conllevaba implicaciones asombrosas. Si las emisiones eran artificiales, entonces alguna inteligencia, humana o de otro tipo, había logrado una propulsión mucho más allá de la tecnología iónica o de fusión. Sin embargo, todos los intentos de verificar una fuente de energía terminaban en fracaso. Los instrumentos no detectaban nada. Las feeds de telemetría simplemente se detenían a mitad de camino, reemplazadas por códigos de tiempo en blanco, como si la señal estuviera interceptando a sus propios observadores. Aún así, un hecho unía todos los análisis. 3 y barra diagonal Atlas y su perseguidor estaban convergiendo. Sus trayectorias se estrechaban. El tiempo hasta la intersección, menos de 6 días. Y cuando los dos finalmente se encontraron, cada telescopio en la Tierra, desde Hawái hasta Atacama, registraría el mismo fenómeno. Luz, y luego oscuridad total. Y cuando finalmente se intersectaron, cada observatorio enfocado en sus coordenadas vería lo mismo, y luego oscuridad total. Para el 3 de noviembre de 2025, la comunidad astronómica mundial se encontraba al borde de la anticipación colectiva. La intersección proyectada entre 3 y barra diagonal Atlas y su colosal perseguidor se había reducido a una tolerancia de 0.001 grados, una precisión tan fina que sugería un rendezvous orquestado más que una coincidencia. Desde el Observatorio Haliacal hasta el Very Large Telescope en Chile, cada conjunto óptico capaz de observación del espacio profundo estaba fijado en un único conjunto de coordenadas, el lugar donde dos visitantes interestelares estaban a punto de converger. A las 4:22 UTC, sincronizado a través de los continentes, ocurrió algo extraordinario. Las redes de observatorios registraron un reinicio global de sistemas, un reinicio casi simultáneo del software telescópico, sistemas de guiado y receptores de datos. Durante 59 segundos, cada feed óptica y de radar se volvió negra. Los instrumentos seguían funcionando, la energía estaba estable. Sin embargo, ningún fotón llegaba a los sensores. Era como si la luz misma hubiera sido borrada de ese punto en el espacio. Cuando los sistemas finalmente regresaron, el campo de visión estaba vacío. Tanto 3 y barra diagonal Atlas como el objeto masivo que lo perseguía habían desaparecido. Sin fragmentos residuales, sin polvo, sin emisiones infrarrojas que indicaran desintegración. Incluso los modelos gravitacionales no registraron desplazamiento de masa. El vacío donde habían estado mostraba un equilibrio espacial perfecto, el silencio de la nada matemática. Entonces llegó el eco. Desde el complejo Goldstone de la red del espacio profundo, una tenue transmisión repetitiva comenzó a filtrarse a través de los canales de enlace descendente. Reflejaba el ahora familiar patrón de secuencia prima, pero esta vez el intervalo se reducía a la mitad, 36 segundos y medio entre pulsos. Los analistas compitieron por capturar la señal, mapeando sus oscilaciones, buscando cualquier desviación que pudiera insinuar contenido codificado. Durante casi 6 minutos, la transmisión persistió, constante e impecable. Luego, tan abruptamente como había comenzado, se desvaneció. No siguieron más detecciones. Las coordenadas celestes permanecieron silenciosas, vacías y frías. Durante semanas, los astrónomos rastrearon el cielo en busca de cualquier rastro de movimiento que coincidiera con las trayectorias de cualquiera de los cuerpos. No se encontró nada. Para todos los instrumentos y ecuaciones,
Los objetos simplemente habían dejado de existir. Los informes oficiales etiquetaron la desaparición como una anomalía observacional transitoria. Pero entre los equipos de investigación comenzó a circular una frase más inquietante: evento de convergencia. Y 6 semanas después, justo cuando el fenómeno se desvanecía de la atención pública, una sonda del espacio profundo cerca de la órbita de Júpiter registró un tenue reflejo, uno moviéndose constantemente, deliberadamente, en la dirección opuesta. Pero 6 semanas después, una sonda del espacio profundo cerca de la órbita de Júpiter registró un tenue reflejo, moviéndose en la dirección opuesta. En los últimos días de diciembre de 2025, cuando las sondas exteriores del Sistema Solar transmitieron sus lotes de telemetría de rutina, un conjunto de datos sobresalió del resto. La nave espacial Juno, en órbita cerca de Júpiter, había capturado un tenue eco rítmico emanando desde mucho más allá de la heliosfera, una región a más de 120 unidades astronómicas del Sol, de donde pocas señales se originan. La onda de retorno era débil, casi perdida en el ruido de fondo de la radiación cósmica, pero su patrón era inconfundible. El pulso se repetía a intervalos precisos, 73 segundos, la cadencia de número primo una vez rastreada hasta el objeto desaparecido que había perseguido a 3/diagonal Atlas. Cuando el análisis espectrográfico aisló las frecuencias armónicas, el patrón coincidía exactamente. Era la misma huella matemática, solo desplazada por un corrimiento al rojo fraccional correspondiente a una velocidad extrema de salida. Lo que sea que había desaparecido en la convergencia de noviembre ahora estaba vivo nuevamente, acelerando lejos del sistema solar. El modelado de trayectoria del laboratorio de propulsión a chorro mostró que el origen del eco se movía hacia el exterior en un vector casi opuesto a su curso original, como si hubiera invertido la dirección intencionadamente. Los cálculos estimaron que su aceleración excedía las velocidades de escape gravitatorias conocidas por más de un factor de 10. Ningún cometa, asteroide o cuerpo celeste conocido podría sostener tal propulsión sin ayuda. Públicamente, la NASA emitió una escueta declaración: reflexión saliente anómala consistente con eyección no gravitatoria. En privado, los analistas de la misión usaron un término diferente: la partida. Los informes internos describían la envolvente de pulso de la señal como deliberada, citando patrones de deriva de frecuencias sugestivos de modulación controlada en lugar de decaimiento de energía inerte. Durante 3 días, el eco persistió, desvaneciéndose constantemente mientras el objeto cruzaba más allá del alcance de los sensores convencionales. El 1 de enero de 2026, la señal cesó por completo. No se han recibido más transmisiones desde entonces. En el addendum clasificado del registro oficial de la NASA, el evento concluye con una sola línea.